Amén. Buenas noches, estimados consiervos, consiervas en el Señor. Así que Señor nos acompañe en estos minutos que vamos a estar compartiendo en esta segunda carta ya, luego de Gálatas, la semana pasada, se subió, ¿no es cierto?, los PPT, el material, y también se envió la tarea uno, ¿no es cierto? Y vamos ahora con la segunda clase, hoy lunes 5 de agosto, este año 2024, en el contexto de las cartas paulinas. Vamos a analizar primera y segunda de Tesalonicenses, que para algunos es realmente la primera carta escrita por el apóstol Pablo, otros la segunda, ya cerquita de Gálatas. Primera de Tesalonicenses. Y justamente vamos a ver, ¿no es cierto?, el contexto histórico, ya fecha y el porqué de esta carta, de estas dos cartas, que también fueron muy seguidas. Primera de Tesalonicenses fue escrita en el 49 al 51 después de Cristo, destinatario de la iglesia de Tesalónica, lugar de composición Corinto. Ambas cartas, tanto la primera y segunda carta de Tesalonicenses, el apóstol Pablo la escribió desde Corinto. Amén. Desde Corinto, 49 al 51 después de Cristo. Vamos, ¿no es cierto?, a compartir acá eh, que tenemos un material, ¿no es cierto?, para ayudarnos y poder seguir, ¿no es cierto?, con esta interesante vida del apóstol Pablo, el cual, ¿cierto?, vamos a aprender mucho, mucho de estas cartas apostólicas, del cual nos dejan enseñanzas para la vida diaria y tienen también profundos contenidos teológicos, ya contenidos teológicos para nuestro crecimiento en la fe de Jesucristo. ¿Mm? Así que vamos a ampliarla ahí. Si se puede ver, ¿no es cierto? Vamos a... ya, ahí sí me parece. ¿Se ve bien ahí? Yo creo que sí, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve bien la diapositiva? Amén, pastor. Ya, perfecto. ¿Quién escribió? Bueno, Pablo, obviamente, Pablo acompañado por Silvano y Timoteo. Cuando hablamos de Silvano, es Silas, ¿ya? Eh, Primera Tesalonicenses, claro, porque corresponde a los hermanos de Tesalónica. Tesalonicenses sería un gentilicio, ¿no? Si le escribiera, es como que le estuviese escribiendo a los hermanos, claro, de, de Talca a los hermanos talquinos. ¿Mm? O Rancagua a los hermanos rancagüinos. Entonces, Tesalonicenses ya parte diciendo en el verso 1, capítulo 1, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿A quién fue escrito? Pablo escribió a los creyentes de la iglesia en Tesalónica, fundada durante su segundo viaje misionero. Recordemos que termina su primer viaje misionero el apóstol Pablo y escribe a los Gálatas. Luego desarrolla su segundo viaje misionero y en este trayecto eh, Dios lo envía a Tesalónica y luego de ahí se da cuenta de la realidad que estaban viviendo los primeros creyentes y manda esta carta. Disturbios y oposiciones le obligaron a dejarlos antes de lo que hubiera deseado. Recordemos el caso ahí de Jasón, ¿ya? Su anfitrión. Entonces, sin embargo, al enterarse de su progreso, porque por Timoteo después, el apóstol Pablo sabe y tiene muy buenas noticias de los hermanos de Tesalónica. Entonces, es una de las cartas que más elogia a un grupo de creyentes. Al enterarse de su progreso, decidió escribirles para elogiar su crecimiento en el Señor
e instarlos a corregir algunos malentendidos. ¿De dónde fue escrito? Desde Corinto, ¿ya? Desde Corinto. Eh, después seguimos a la siguiente. Eh, Trasfondo histórico. Esta carta dirigida a la iglesia de Tesalónica, la cual fue organizada en el segundo viaje misionero de Pablo, fue la primera o segunda de las epístolas de Pablo. Fue escrita desde Corinto, ¿ya? En el año 51 después de Cristo. Pablo estaba satisfecho con la vitalidad de la iglesia, la cual está formada por convertidos de diferentes orígenes. Pero él pensaba que era necesario corregir ciertos errores en sus pensamientos, particularmente con respecto a la segunda venida de Cristo. Tanto la primera como la segunda carta a los tesalonicenses explican la doctrina de la segunda venida de Cristo, ¿ya? A buscar, ¿no es cierto?, a los suyos. Justamente algo que es importante ahondar, ¿no es cierto?, de entrar a al concepto clave de tesalonicenses o, ¿no es cierto?, sus receptores. Les quiero leer acá y compartir. De hecho, es muy profundo, hay muchas cosas que se pueden extraer, ¿ya? Pero es bueno ver algunas cosas, ¿ya? De hecho, ¿no es cierto? Como bibliografía, aquí tengo en mis manos un libro que ustedes después me lo pueden cargar, es escrito por un pastor y amigo, el cual lo conocen varios pastores de nuestra corporación acá en la zona. El pastor Juan Castro Almarza, él ha sido profesor del IBN muchos años y ya ha escrito varios libros con respecto al estudio de las cartas apostólicas. Lo conoce el pastor Alarcón, puede dar fe de él, el pastor Juan Castro, ¿no es cierto? Y todos los pastores acá de alrededor de la zona que hemos sido en algún momento, hemos sido también bendecidos por él. Él tiene este libro bastante bueno, primero y segundo de Tesalonicenses, ¿ya? Y dice en uno de sus estudios, por ejemplo, Tesalónica. El nombre original, después a mi WhatsApp me puede solicitar y yo le doy el contacto y, ¿no es cierto?, le digo cuánto sale el valor y lo puede, ¿no es cierto?, adquirir, se lo envía, no sé, por Starken o por... preparo una cantidad que me encarguen y cuando nos veamos, ¿no es cierto?, o se lo enviamos por correo, ¿ya? El nombre original de la ciudad era Termai, palabra griega que literalmente significa aguas calientes. Fíjese. De este vocablo deriva nueva palabra, termas, aguas termales. Casandro, general de Alejandro Magno en el año 315 a.C., cambió el nombre de la ciudad a Tesalónica en honor a su esposa, quien era hija de Filipo de Macedonia, media hermana de Alejandro Magno. ¿Ya? En su mayor apogeo la ciudad llegó a contar con unos 85.000 habitantes. Algunos incluso han propuesto una población cercana a los 200.000. No dejaba de ser entonces una ciudad importante. ¿Ya? En la actualidad se le conoce como Salónica, y actualmente su población supera el 1.000.000 de personas, ¿ya? Es una ciudad turística. ¿Mm? Eh, entonces, está, ¿no es cierto?, era la ciudad, en tiempos de Pablo, Tesalónica era la ciudad más grande y capital de la provincia de Macedonia. Poseía una ubicación geográfica que la hacía próspera. Estaba ubicada en la vía Ignacia, carretera construida por los romanos. Recordemos que los romanos construyeron grandes carreteras. Ya estaba la vía Apia, la vía Insignia, la vía Romana, la vía Itálica, ¿no es cierto? Habían varias vías. Por eso dice el refrán, todos los caminos conducen a Roma. Y, ¿no es cierto?, esta carretera fue construida por los romanos cerca del 146 antes de Cristo. ¿Ya? Bueno, era un puerto principal y en la iglesia de Tesalónica fue fundada por Pablo y sus colaboradores durante su segundo viaje misionero. Lo tenemos en Hechos 15, verso 36 al capítulo 18, verso 22. Fue el Espíritu Santo quien guió a Pablo hacia la región de Macedonia. No le fue permitido predicar en Asia ni en Bitinia. ¿Ya? Eso lo dice en Hechos 16, versos 6 y 7. Cómo Dios lo fue llevando hacia allá. Hechos capítulo 16, versos 6 y 7. Siempre vamos a citar Hechos porque es nuestra carta de navegación, los Hechos.
¿ya? Y justamente tenemos acá Hechos 16, versos 6 y 7. ¿Lo puede leer, por favor? Eh, ¿No es cierto? Nuestro pastor, ya, voy a los que estamos acá, a ver, al pastor Andrés Sepúlveda. ¿Nos puede leer Hechos capítulo 16, versos 6 y 7? Iba a estar ocupadito el pastor Andrés, mi pastor Manuel dijo Ya, que entonces iba a lea estar usted, con pastor Alejandro. Hechos 16, versos 6 y 7. Hechos 16, versos 6 al 7, en la Reina Valera 1960 de leer, ¿ya? Ya. Dice, la visión del varón macedonio, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se le permitió. Y lea el 8 y 9. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Amén. Entonces llega a Tesalónica por una visión del Señor. ¿Mm? Palabra clave en Primera de Tesalonicenses, Reino de 1960, el Evangelio, la palabra, fe, amor, esperanza, Señor Jesucristo. ¿Ya? Siempre hay cualquier referencia a Jesucristo en esta carta. Dios, Espíritu Santo, aflicción, tribulación, padecer, día del Señor. Receptores, los nuevos convertidos a Cristo en Tesalónica, en su mayoría gentiles, en su mayoría, ¿no es cierto? Gentiles. Cuando leemos Primera de Tesalonicenses 1, versos 9 y 10, bueno, dice el verso 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Habían recibido bien el Evangelio entonces y habían compartido a otros la fe de Cristo, ¿ya? Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Verso 10. Termina así el capítulo 1, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien los libra de la ira venidera. ¿Mm? Tesalónica era una ciudad norteña del puerto marítimo Ageo, que también se encontraba a ambos lados de la vía Ignacia. Al 7 lea, por favor, Pastor Mauricio Carrasco. Amén. ¿Me puede repetir, por favor, de nuevo? Por favor. Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versos 5 al 7. Amén. Vamos a revisar acá. ¿Mm? Siempre preparado, mi suboficial, ¿eh? Sí, estaba justamente viendo un versículo Primera eh, Tesalonicenses 3, versos como un 5, 6 y 7. paralelo. Ah, ya. Ya. En el nombre del Señor. Dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Verso 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Amén. 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 Gracias, Pastor Mauricio. Dice por ello, Un verso. hermanos, en medio de toda nuestra necesidad de aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Amén. Entonces, he recibido buenas noticias aparte de Timoteo, ya que estaban, ¿no es cierto?, firmes en la fe del Señor. ¿Mm? Aquí tenemos entonces en el mapa, ubiquemos Tesalónica ya, ¿no? Tenemos Cesarea de Jerusalén, Antioquía de Siria, Tarso, ¿no es cierto? Pérgamo, Listra, Antioquía de Pisidia es no lo confundirlo con Antioquía de Siria, ¿ya? Antioquía de Pisidia,
Troas, Neápolis, Filipos, de ahí viene Filipenses, ¿no es cierto? Tesalónica, ya a estos hermanos. Luego tenemos Berea, ¿no es cierto? El Corinto, Atenas, Corinto. Ya, entonces de Corinto le manda carta a Tesalónica. Si bien usted se da cuenta, iba a ser, parece una tónica en todas las cartas apostólicas cuando visitaba o fundaba, no dejaba así, bueno, y será nomás, ¿no es cierto? Y arréglatela después como podáis, ¿no es cierto? Sino que quería siempre volver donde había recorrido, y si no podía, enviaba, como envió Timoteo, para saber cómo iba la marcha de la obra. Y ese es un principio el cual que siempre tenemos que rescatar nosotros, ayudado al Señor, ¿ya? Tener esa preocupación frente, ¿no es cierto?, en la obra del Señor, ¿ya? De alguna manera. Entonces, tenemos ese ejemplo del apóstol Pablo, que con los medios bastante limitados, a caballo, a pie, en camello, o en balsa, o en navío, en barco, como sea, había que llegar donde estaban, ¿no es cierto?, justamente los hermanos. Énfasis, la preocupación amorosa de Pablo por sus amigos en Tesalónica, el sufrimiento como parte de la vida cristiana, la santidad con respecto a los asuntos sexuales, la necesidad de que cada uno haga su propio trabajo y no viva a costa de la generosidad de otros, la resurrección de los cristianos muertos, la preparación para la venida de Cristo. Características particulares, Pablo recibió de Timoteo un informe favorable acerca de los tesalonicenses. Sin embargo, escribió esta carta para corregir su concepto equivocado acerca de la resurrección y la segunda venida de Cristo. Título, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento griego, Primera de Tesalonicenses, titulado literalmente a los tesalonicenses. Esto representa la primera correspondencia canónica del apóstol Pablo a la iglesia de la ciudad de Tesalónica. Entonces, el centro de estas cartas va a ser, bueno, felicitarlos por su cariño, por su hospitalidad, por recibir la fe de Cristo, por compartirlo a otros, pero instarle a que se preparen para venir al Señor. Pero eso no significa que no hagan nada, porque después vamos a ver de que algunos creían ya como Cristo viene, y viene a buscar y viene pronto. Claro, porque cuando leemos en 1 Tesalonicenses 4, verso 13 en adelante, un pasaje permanente que a veces lo citamos en un velatorio cristiano, cuando parte un hijo, una hija del Señor. Claro, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Ya? Por lo cual nos decimos esto en palabras del Señor, es que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces, dice el verso 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Entonces creían que la venida de Jesús se lo tomaron en forma literal, como aquí es donde, ¿no es cierto?, nos explicaba el pastor Eber, aquí se lo tomaron literalmente. Entonces, viene el Señor en cualquier momento, por lo tanto, no hay que trabajar, los niños no hay que mandarlos al colegio, porque Cristo viene en cualquier momento ya. Y tenemos que estar solamente preparándonos en el ámbito espiritual. Y muchos, al parecer más de algunos, dejó de ir a sus trabajos, y Pablo después les exhorta, les dice, por favor, nadie esté ocioso, ¿ya? Porque el día y la hora nadie sabe. Eso es, ¿ya? Eso es lo que les trata de corregir, que la venida del Señor puede ser en cualquier momento, pero eso no significa que nos vamos a cruzar de brazos y nos vamos a seguir la vida como tenemos que seguirla, como luchando por el sustento de cada día, ¿ya? Temas, la epístola a los tesalonicenses, persecución. Pablo aplaudió a los tesalonicenses por su progreso en la fe y los citó a permanecer en el camino. Está ahí en los capítulos 4 y 5. Y les aseguró que las pruebas que los creyentes enfrentaban por causa de su fe no eran solo acontecimientos fortuitos. Por el contrario, el sufrimiento por la fe debe esperarse. ¿Ya? Lo dice en 1 Tesalonicenses 3:3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Ya? Forma parte del cristianismo
también las tribulaciones, pero confiando, ¿cierto? Da la esperanza el apóstol, que nada es en vano, hay un galardón. El regreso de Cristo. Pablo les aseguró a los tesalonicenses que los creyentes que han muerto serán resucitados primero cuando Cristo regrese. Respecto a la hora y la fecha de este acontecimiento, Pablo lo comparó con la llegada inesperada de un ladrón en la noche. Cuando leemos 1 Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y con la llegada segura, pero a menudo repentina de un bebé. Pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la muerte en cita, y no escaparán. Bueno, ahí también da un salto escatológico de alguna otra manera, ¿no es cierto? Como ya el periodo último de los tiempos finales. Da un salto ahí el apóstol, ¿no? La vida cristiana. Mientras los creyentes esperan la llegada del Señor, deben llevar vidas tranquilas, reverentes, santas, productivas. Tanto en el capítulo 4, ya del 1 al 12, por razón de tiempo no lo vamos a leer, pero claro, lo mismo así lo titula la Reina Valera 60, la vida que agrada a Dios. Entonces, parte diciendo el verso 1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos al Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, para motivarse y ayudarse unos a otros, y para ser pacientes y bondadosos con todos. En 1 Tesalonicenses 5:14, léalo por favor, ¿ya? Ahí va el consejo práctico, ¿no es cierto? 1 Tesalonicenses 5:14, mi pastor Eulogio Fierro nos puede leer esa cita. Primera Tesalonicenses 5:14. 5:14, sí. Primera Tesalonicenses 5:14. 5:14. Dice así: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Amén. Gracias, pastor. Amén. Bendiciones. Claro, se da Amén. cuenta que no amonesté a los ociosos, entonces se habían quedado ahí. Total, el Señor viene y entonces dice, no, que alentéis los de poco ánimo, sostengáis los débiles. Y dice el 15, mira que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno. ¿Ah? Unos para con otro y para con todos. El verso 16, que tanto nos cuesta a veces, estar siempre gozosos, siempre, en altura, en bajeza, en frío, con calor, con lucha o sin lucha. Gloria al Señor. Siempre gozosos, porque que nada nos quite el gozo de la salvación. ¿Ah? Es como, ¿no es cierto? Les insta a los hermanos, les insta, porque también les dice, van a haber tribulaciones, van a haber situaciones duras que pasar. Entonces, no se escandalicen, no se desmoronen ante ante el primer apretón que les venga, ¿ya? A pesar de que una vida moral no es una condición previa, ¿no es cierto?, para que Dios nos acepte, un estilo de vida inmoral es irreconciliable con la fe cristiana. Se lo siempre también, la carta apostólica como está en el contexto del mundo griego, de la cultura griega, claro, se va a dar cuenta, vamos a ver como un común denominador de las cartas apostólicas que ya el saludo, la felicitación o la amonestación, la aclaración doctrinaria y siempre también el consejo práctico de la vida diaria, cuidándose en su conducta y sobre todo en lo moral. ¿Por qué? Porque estaban en un contexto de una sociedad que todo lo relativizaba, ¿ya? Hablemos claro, el homosexualismo no era un antivalor para los griegos, formaba parte de la vida ya. Recordemos los postulados sofistas de especialmente Platón
en el libro El banquete, en el banquete de Platón, que alguna vez tuve obligatoriamente que leerlo estando estudiando en la universidad. Es terrible. El banquete de Platón es una apología a la inmoralidad libre, al sexo libre. Punto. Si tú eres feliz así, ok. Entonces, y con toda una defensa filosófica. Entonces, por eso Pablo dice, ojo, cuidado con esto, ¿ya? ¿Qué género ocupa este libro? Obviamente es el epistolario, ¿ya? Carta es inicio de saludo, ¿no es cierto? Presentación, el desarrollo de la carta y luego la conclusión y la despedida. Características particulares: Pablo recibió a Timoteo un informe favorable acerca de los tesalonicenses, como ya hemos dicho. Sin embargo, escribió esta carta para corregir sus conceptos equivocados, ¿no? De la resurrección y la segunda venida de Cristo. Creían que Cristo venía ya. Y Pablo dice, no sabemos, en cualquier momento, se puede decir como ladrón de noche. Pero mientras tanto, oremos, seamos útiles a la sociedad, estemos gozosos, ya, hagamos bien al que podamos, ¿no es cierto? Sigamos la vida avanzando, pero no quedemos ahí sin hacer nada. El corazón pastoral apasionado de Pablo se revela en su gozo y profunda preocupación por la iglesia tesalónica. Su confianza reposa en el poder de la palabra de Dios para transformarlos. Presta atención a la bella imagen del discipulado en el versículo 2:8. Deja que el amor te lleve a ti también a compartir el evangelio y tu vida con lo que el Señor pone en tu camino, abarcándolo todo. Esta es la realidad de ver la vida a través de los lentes de la eternidad. Busca instrucción en cómo la segunda venida de Jesús puede inspirarte a enfrentar un futuro incierto con gran esperanza y motivarte a vivir de forma agradable a Dios, ¿ya? Esta es una visión actual de la Tesalónica actual, ¿no? ¿Cierto? Ya una ciudad, ¿cierto? Un hermoso ciudad-puerto. Tras la caída del reino de Macedonia en el 146 a.C., Tesalónica pasó a ser parte de la República Romana. Durante la época romana fue la capital de las 4 provincias de Macedonia y se convirtió en un importante centro comercial sobre la vía Ignacia. ¿Ya? Egnatia está escrito en italiano. Una calzada romana que conectaba Bizancio, más tarde se llamó Constantinopla, con Durazzo, actualmente Durrës en Albania. En el 58 a.C., Cicerón estuvo exiliado en Tesalónica. ¿Ya? En las excavaciones que se han venido haciendo, ha salido a la luz la antigua ágora, con su edificio de la época helenística y de la época romana del siglo I a.C. En su museo se guarda una rica colección de antigüedades desde la época del Neolítico hasta los tiempos históricos. El autor y fecha. El apóstol Pablo se identificó a sí mismo 2 veces como el autor de esta carta, ¿ya? Silvano, Silas y Timoteo, los compañeros de viaje de Pablo en el segundo viaje misionero, ¿ya? Es decir, viajó con Pablo, Silas y Timoteo en su segundo viaje. Cuando la iglesia fue fundada, lo que hemos leído en Hechos 17, del 1 al 9, también fueron mencionados en el saludo de apertura de Pablo. Aunque Pablo fue el autor inspirado en la mayoría de los pronombres, la primera persona del plural, nosotros, nuestro, se refiere a los 3. No obstante, durante la visita de Timoteo de regreso a Tesalónica, únicamente se refieren a Pablo y Silvano. Comúnmente, Pablo usó tales plurales editoriales porque las cartas venían con el apoyo total de sus compañeros. A veces escribe, entonces, en primera persona del plural. ¿Ya? Os rogamos, hermano. No dice os ruego, os rogamos, hermano. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Tampoco queremos hermanos, en plural, porque estaba con Silas y, ¿cierto?, el hermano Timoteo. Lugar donde se escribió la primera 2 cartas de Pablo escritas de Corinto, la escribió en Corinto a la iglesia de Tesalónica, fechada en el 51. Después de Cristo, esta fecha ha sido arqueológicamente verificada por la inscripción en el templo de Apolos, en Delfos, cerca de Corinto, que fecha el servicio de Galión, que era como procónsul en Acaya, en el 51-52 después de Cristo. Y hay una cita ahí en Hechos que lo aclara, ¿no? Debido a que la carta de Pablo a la iglesia de Galacia probablemente fue escrita en el 49-50 después de Cristo, esta fue su segunda pieza de correspondencia canónica. Entonces se confirma que sí, Galata fue tal vez la primera y Tesalonicenses la segunda. Pablo, ¿por qué escribió a los hermanos de Tesalónica? Tuvo razones múltiples para escribir, todas ellas viniendo de su preocupación suprema por el rebaño del cual él había enseñado. Algunos de los propósitos claramente incluyeron: 1. Alentar a la iglesia. 2. Responder a acusaciones falsas.
3, consolar al rebaño perseguido. 4, expresar su gozo en la fe de ellos. 5, recordarles de la importancia de la pureza moral. 6, condenar el estilo de vida de pereza. 7, corregir un malentendido de acontecimientos proféticos. 8, terminar con tensiones dentro del rebaño. Y 9, exhortar al rebaño en las áreas elementales de la vida cristiana. Todo eso obviamente va a estar en su material, que ustedes después pueden seguir examinándolo más detenidamente. Reto de interpretación. Primordialmente los retos para entender esta epístola involucran las secciones que son escatológicas de naturaleza, si bien no lo vamos a profundizar, pero ahí, ¿no es cierto?, reto de interpretación, aquí tenemos que usar la homilética, ¿no es cierto?, la hermenéutica, perdón, ¿no es cierto?, la hermenéutica, la exégesis, ¿ya? La ira venidera, cuando se habla siempre día del Señor, el día del juicio, ¿no es cierto?, día del Señor, el regreso de Cristo, ¿ya? El rapto de la iglesia y el significado y tiempo del día del Señor. Son estos 4 tópicos importantes que Pablo se los quiere aclarar a los hermanos de Tesalónica. Si una constante, queda claro que decirle si el Señor viene por su iglesia, viene por los suyos, tiene que manifestarse también el inicuo, dice, ¿cierto?, hay algo que lo detiene, ya en una de sus partes, no sé si la primera o la segunda carta vamos a ver, claro que vamos a pasar ligerito, sí, la segunda carta ya habla, en el capítulo 2, verso 6, según Tesalonicenses, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que en su debido tiempo se manifieste. Entonces, trata de volver a aclararles esta situación, pero sí estamos claros que se preparen, pero eso no significa no hacer nada. Se ha hecho referencia a ambas cartas, Tesalónica como las epístolas escatológicas. No obstante, a la luz de sus enfoques más extensivos en la iglesia, serían categorizadas como las epístolas de la iglesia. 5 temas principales se encuentran entretejidos en 1 Tesalonicenses. Un tema apologético con la correlación histórica entre Hechos y 1 Tesalonicenses. Un tema eclesiástico con el retrato de una iglesia sana, creciente. Un tema pastoral con el ejemplo de actividades y actitudes de pastoreo. Un tema escatológico con el enfoque en acontecimientos futuros como la esperanza de la iglesia. Un tema misionero con el énfasis en la proclamación del evangelio y el establecimiento de iglesias. Segunda epístola a los tesalonicenses. En los capítulos finales, Pablo anticipa el futuro y prepara a los creyentes de Tesalónica en varias maneras. Le hace recordar que la gracia del Padre y del Hijo es lo que sostiene a los creyentes, mientras aguardan el prometido regreso de Cristo por sus santos. ¿Ya? Por sus santos. Y lo vemos, bueno, claro, en 1 Tesalonicenses 5:28. ¿Ya? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Este pensamiento es mencionado al final de cada capítulo. La necesidad de mantener la pureza moral. Capítulo 4, 1 al 8, y el amor fraternal. ¿Ya? Si bien estos son capítulos de la primera carta, ¿ya? Porque la segunda Tesalonicense no tiene 4 capítulos, solo tiene 3. Claro, esto es para la primera. Fue enfatizado. También hace recordar que no deben volver a las prácticas paganas, ni, ¿no es cierto?, ni que justifiquen la pereza. Las palabras de Pablo les consuela acerca de los seres amados, fallecidos, y las enseñanzas acerca del Señor. Eso es como conclusión de la primera carta de Tesalonicenses. Ya Pablo les insta a ser ejemplo, teniendo actitudes correctas para con los líderes y hacer decisiones apropiadas en situaciones difíciles. ¿Ya? En situaciones difíciles. Fíjense cómo termina 1 Tesalonicenses 5, versos 2 y 3. Así que aquí hay que poner arriba primera epístola, lo voy a corregir antes de enviarlo, es primera epístola. Primera Tesalonicenses 5, versos 12 y 13. Fíjese cómo le aclara cómo tienen que ser los hermanos con los líderes de la iglesia. Lea, por favor, ya, qué bueno este consejo, que no lo perdamos nunca de vista. Pastor Isabel González nos puede leer Primera Tesalonicenses 5, versos 12 y 13. 12 y 13. Amén. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Amén. Gracias, pastora.
Entonces, ¿cierto? Les dice, os rogamos, hermano, que reconozcáis los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Entonces, el que está frente a una obra preside y también puede amonestar por la palabra del Señor. Y los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Qué tremendo consejo. ¿Mm? ¿Ya? La actitud que debemos de tener como creyentes del Señor en una congregación, ¿no es cierto?, en una iglesia, para con nuestros pastores, para con nuestros líderes. ¿Mm? Ya Pablo aquí en Tesalónica, ¿cierto?, entregando la palabra. Visión panorámica, claro, localizada, obviamente sabemos que Tesalónica está localizada en la costa noroeste del mar Egeo, con el monte Olimpo a la vista. Tesalónica actual, Salónica. Estaba estratégicamente situada. En el año 168, como hemos dicho, llegó a ser la capital de Macedonia. Cuando el apóstol Pablo la visitó, era una ciudad libre, gobernada por sus propios ciudadanos, y tenía una población de alrededor de unos 200.000 habitantes. La iglesia de Tesalónica era la segunda que el equipo de Pablo estableció en su primer viaje, que lo llevó hasta Europa. ¿Ya? La historia de su fundación se relata en Hechos 17, 1 al 9. Después de ministrar durante 3 días de reposo en la sinagoga, se desarrolló una fuerte oposición. ¿Mm? Pero hubo varios que pusieron su fe en Cristo. Entre los primeros convertidos había judíos, griegos devotos, un buen número de mujeres importantes y otros que dejaron la idolatría. Ahí vemos el caso de Jasón, de Gallo, Aristarco y Segundo. Se nombra entre los creyentes, ¿ya? Hechos, ahí están las citas. Contrario a como algunos piensan, el ministerio de Pablo en Tesalónica se extendió más de 3 semanas, pero eventualmente él y su equipo fueron expulsados de la ciudad, ¿ya? Y tuvieron que irse ahí por riesgo de sus vidas. Al no crecer ellos en su nueva fe, no es de sorprender que los problemas comenzaron a desarrollarse en la iglesia. Algunos pudieron haber llegado a la conclusión acerca de la enseñanza de otro rey, Jesús, que Cristo volvería inmediatamente. Muchos habían dejado sus trabajos considerando que la segunda venida de Cristo era inminente. Y otros, ahí está 2 Tesalonicenses 3, claro, versos 10 y 12. Por eso que estas dos cartas van muy seguidas. No deja para mañana las cosas, Pablo. Al tiro trata de aclararlas de forma oportuna. ¿Mm? Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versos 10 al 12. Lo lee, por favor. ¿No es cierto? Mi hermano Freddy González, por favor. Amén, mi pastor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, del versículo 10 al 12. 12. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno. A los tales, mándalos y exhórtalos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Amén. Amén. Gracias, hermano Freddy. Bien, bien, bien literal esto, ¿ah? Es lo que, ¿cierto?, les dijo. ¿Mm? Y otros estaban confundidos por la muerte de sus seres queridos creyentes, sin saber de seguro la situación de ellos cuando Cristo volviera. Ahí tenemos capítulo 4, versos 13 al 18 de Primera Tesalonicenses. Aún otros vivían descuidadamente o eran débiles en su fe. Puesto que el amor entre Pablo y los creyentes de Tesalónica era fuerte y mutuo, ya había un cariño especial. Él no mencionó su apostolado. Él sabía que ellos no cuestionarían su autoridad, la respetaban, a causa de su profundo interés por su crecimiento espiritual y un fuerte deseo por verlos otra vez. El apóstol envió esta carta. Él escribió a fines del año 50 después de Cristo, a principios del 51 desde Corinto, mientras se encontraba en su segundo viaje misionero, acompañado por Silas y Timoteo. Entonces, no fue necesario decirle, yo soy apóstol de Cristo, se me reveló a mí, no fue necesario, porque creía, ¿no es cierto?, el afecto y respeto que le tenían al apóstol Pablo. Pero no por eso no los deja de decirles en qué error estaban, ¿no es cierto?, claro, cometiendo. Y
En los primeros 3 capítulos, Pablo se muestra agradecido por el pasado. Él elogia a los tesalonicenses por la realidad y reputación de su fe. En los capítulos 2 y 3, Pablo revisa el fiel ministerio de su equipo entre ellos, señala el carácter ejemplar que ellos habían demostrado, aquí en la segunda carta de Tesalonicenses, contestando así las falsas alegaciones de algunos intrusos que se le oponían. El resultado de su ministerio fue excepcional. A pesar de la continua persecución de los creyentes, el deseo de Pablo de pasar más tiempo entre ellos, ¿ya? Quiso estar más con ellos, ¿no? Y el deseo de Pablo, claro, lo motiva a enviar a Timoteo. Lo dice en el 2 Tesalonicenses 3, 1 al 5. Por lo demás, hermano, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fieles al Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Se da cuenta? Y dice después, exhorta que no se junte con los hermanos que andan desordenadamente. ¿Ya? Basado en las entusiastas noticias que Timoteo le trajo, Pablo hace una oración por ellos. Viaje de Pablo, aquí tenemos nuevamente que visita de Efesios, ¿cierto? Filipos, y está aquí en Tesalónica, ya acercándose después para llegar a Atenas y Corinto. Trasfondo, cuando se escribió esta carta, la situación en la iglesia de Tesalónica era casi la misma que cuando Pablo la escribió la primera carta. Es probable que esta carta se escribiera solo pocos meses después de Primera de Tesalonicenses, mientras Pablo estaba todavía trabajando en Corinto con Sila y Timoteo. Parece que cuando se le informó a Pablo de la llegada de su primera carta y de los nuevos acontecimientos de la iglesia de Tesalónica, se sintió impulsado a escribir esta segunda carta, como para reforzar la doctrina, ¿cierto? Propósito de esta segunda carta de Tesalonicenses es muy semejante a la primera: alentar a sus conversos jóvenes y perseguidos, exhortarlos a la vida disciplinada y a ganarse su sustento, y corregir algunas creencias erróneas acerca de los acontecimientos finales relacionados con el día del Señor. Alentarlos, exhortarlos y corregirlos, ¿ya? Mientras que el tono de la relación de la primera carta es el de una nodriza tierna que cuida a sus niños, en esta carta es como la de un padre que disciplina a alguno de sus hijos indisciplinados y corrige su rumbo, ¿ya? Él los encomia por su fe constante y los alienta de nuevo a permanecer fieles a través de la persecución por la que pasan, por la que están, ¿cierto? Por la que pasan, ¿ya? Y que dice que soporte las tribulaciones, ¿ya? Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Eso se lo dice en el primer capítulo de Segunda de Tesalonicenses, ¿ya? La sección principal de la epístola trata del día final del Señor. Capítulo 2, 1 al 12, parece que algunos de Tesalónicas afirmaban por profecía una revelación, un informe como un mensaje verbal o carta supuestamente de Pablo, que ya había comenzado el tiempo de la gran tribulación. Algunos ya creían que estaba empezando el tiempo de la tribulación y el día del Señor. Entonces, por eso dejaron de trabajar y dedicarse exclusivamente a, claro, a estar ahí en oración, en búsqueda, pero estaban dejando de lado a sus familias, el sustento, ¿cierto? Y estaban tomándose literalmente lo que le había escrito Pablo en su primera carta. Pablo corrige ese malentendido al declarar que 3 acontecimientos importantes señalarían que el día del Señor había llegado. Primero dice, claro, en el capítulo 2, verso 3, habrá una gran apostasía y una rebelión. El impedimento puesto por Dios contra la maldad se quitaría, ¿ya? Y el inicuo se revelaría. Pablo advierte a los de la iglesia que no pongan la esperanza del inminente retorno de Cristo como una excusa para no trabajar. Él exhorta a todos los creyentes a vivir con diligencia y disciplina. Ahí está la clave. Vivir con diligencia y disciplina, ¿ya?
Eso es lo que les quiere aclarar el apóstol, ¿ya? En este sentido. Y fecha de escritura ya sabemos, 50-51 después de Cristo, grandes temas, la grandeza de Dios, la salvación de Cristo en esta segunda carta, la segunda venida, la vida y el trabajo, como grandes temas. Bosquejo general, la introducción al capítulo 1, la instrucción a los tesalonicenses, capítulo 2, los mandamientos a los tesalonicenses, capítulo 3, y la conclusión del mismo capítulo 3, versos 17 al 18. ¿Mm? Como conclusión esta segunda carta. Es como reforzar lo que había dicho la primera y enmendarlos, porque algunos estaban quedando solamente, ¿no es cierto?, ahí literalmente sin hacer nada. ¿Mm? Y esa no era la idea, porque estaban todavía en esta tierra y tenían que seguir luchando, ¿ya? Como cristianos, ¿Mm? Justamente por seguir a Cristo y compartir a otros la fe de Cristo el Señor. Eso a grandes rasgos, las dos cartas de Tesalonicenses. Bien, creo que justo hemos respetado el horario. ¿Alguna duda, consulta, aporte? Sea bienvenido en estos 5 minutos. ¿Les quedó más o menos claro? ¿No es cierto? En el fondo, Tesalonicenses, claro, es una iglesia que le da alegría al apóstol Pablo. No tristeza como Gálatas, alegría. Pero habían mal interpretado y ahí le faltó los principios de hermenéutica a los hermanos de Tesalónica. ¿Ya? Algunos habían interpretado literalmente la venida del Señor, ¿m? Y se habían transformado en unos, hablemos claro, en buen chino, en unos flojitos en el área secular y no estaba preocupándose, ¿no es cierto?, ni de sus propias familias, deducimos. Entonces ahí les aclara el apóstol, ¿ya? En este sentido, nadie debe estar ocioso. En una parte dice, no hemos ganado, no estuvimos de balde entre ustedes, ¿ya? Con testimonio propio. Lo dice en el capítulo 3, según los Tesalonicenses. Capítulo 3, verso 8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. ¿Ya? Si les bendiga, no sé, ¿les quedó claro? Ayuda al Señor. Usted puede seguir indagando, obviamente, este es un principio. O sea, pasar las cartas paulinas en 8 clases, nada más que es un barniz, ¿ya? Para motivarlo a usted a que siga mejor, siga usted profundizando, pues si esa es la idea, nos va a quedar un rico material después de estos 3 años, ¿no es cierto? Un rico material para compartirlo a nuestros miembros, ¿no es cierto? Compartirlo, ya tomar una temática de mensaje en un método de exposición, claro, de mensaje expositivo, etcétera. Tenemos material, gracias al Señor. Dios les bendiga. ¿Estamos? Amén. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, que el Señor nos guarde, nos ayude, nos fortalezca. Amén. Espero que hayamos quedado, ¿no es cierto?, un poquito más avanzados. Voy a solicitar, amén, en esta hora que nuestra pastora, sí, amén, nuestra pastora Cecilia León de Soto, de Molina, Igualdad, nos guíe en esta oración. Amén. Amén. Amado Dios, en esta hora damos gracias, Señor, por este nuevo día que usted nos ha concedido, Padre. Damos gracias, mi Dios amado, por este medio que usted nos ha permitido una vez más, Señor, instruirnos a través de su palabra, Señor. Damos gracias, Señor, por nuestros pastores que se disponen, Señor, día tras día, Padre, para enseñarnos, Señor amado, a instruirnos, Señor, a aprender, Señor amado,
las maravillas que nos enseña usted a través de su palabra, mi Dios bendito. Gracias damos, usted siga despejando nuestro entendimiento, siga dándonos usted el conocimiento, Padre, porque de usted proviene todo, mi Dios bendito. Bendiga, Señor, a este grupo de pastores, obreros, Señor amado, pastoras que nos reunimos, Señor, con el interés, Señor amado, nada más que de aprender, Padre, a ser conforme a lo que su palabra nos insta cada día, mi Dios amado. Gracias, mi Dios amado, siga usted bendiciendo estas plataformas también, Padre Santo, porque de ellas dependemos, Señor, por estos medios que usted por misericordia nos entrega, mi Dios amado, en estos tiempos, Padre. Gracias, Señor, por ello. Bendiga, Señor, nuestra IPN, mi Dios amado, usted siga tomando el dominio, el control, Señor amado, en todo lo que requiere, Señor, a nuestra misión, mi Dios amado, y a todo lo que cada día nos proponemos para honrar, para bendecir y enaltecer su santo nombre, porque ese es nuestro propósito, mi Dios amado. Gracias damos por ello, bendígales a cada uno de ellos, Señor, y a cada uno de los que estamos aquí presentes, Padre. Y lo pedimos en esta hora y lo rogamos a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amén. La gloria es para el Señor. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Amén. Señor les bendiga. Sigamos orando. Amén. Por nuestra IPN, por la misión, por el uno, por el otro. Y nos dé fuerza y Amén. salud para estar el próximo lunes, ¿no es cierto? Aprendiendo otra carta. Una interesante cartita. ¿Ya? Corintios. Vamos a Corintios el próximo. Ahí hay harto que tejer en Corintios. Así que nos va a faltar lunes. Así que Dios les guarde. Y ahí Amén. entonces nos despedimos, parece. Amén. Nos tomamos la fotito. Así Amén, en su amén. cámara. Nos tomamos la fotito. Pastor Burgo, Pastor Sergio. ¿cuántos pololearíamos con cartas? Ah, Es que yo estaba en Santiago estudiando y me acordé de las cartas, po. Ahora Yo- con mi amada pololeamos por cartas. yo también. ¿No ves? Yo también. Imagínense. Eran otros tiempos. Sí. Ahí vamos. 1, 2, 3. Ya. El Señor les bendiga. Chao, chao, Bendiciones. bendiciones. Abracitos. Buenas noches. Adiós, bendiciones. Chao. Amén. Buenas noches, Pastor Manuel. Buenas noches, que descansen.